También cofundador, por ejemplo, dos personas han fundado una empresa, son cofundadores, uno no es más arriba que el otro, los dos están en la misma altura, ¿cierto? Y así, pues se puede decir entonces que no se debería usar el término para evitar la confusión de entender que la salvación fue hecha por dos y no por uno. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? El término no ayuda. El término no ayuda. Porque el término nos impide entender bien el sentido teológico. ¿Sí? Ya. Entonces, nuevamente vuelvo a la cuestión de fondo. ¿Y por qué antes no era así y ahora es así? Porque antes no les hacía ningún problema, ni siquiera al Papa León XIII, y es más, ni siquiera al Papa Juan Pablo II, pero sí hay problemas ahora. Y ya son cosas que se van diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Muy bien, el tema de fondo es que no es lo mismo en el lenguaje actual, castellano, francés, italiano, decir co que en latín. En latín, la palabra corredentora, co-redemptrix, no significa que está en igual de condiciones y en paridad de condiciones que Jesucristo. La palabra co-redemptrix viene del término, del prefijo cum, que significa con el Redentor. O sea, no significa que ha hecho las cosas de la misma manera, en igualdad de condiciones que el Redentor, no, sino es sencillamente que está al lado de él. Está junto a, pero no ha hecho, o sea, pero ella no ha hecho, ella está colaboradora, es cooperadora, pero cum redemptrix, cum redentio, significa estar unido a la redención. No significa hacer la redención con. O sea, no significa entrar en la misma perspectiva, en la misma jerarquía, en la misma acción de la redención. O sea que hay una gran diferencia, ciertamente hay una gran diferencia entre el término co-redemptrix y el término corredentora. Actualmente. ¿Ok? Actualmente. Hay una diferencia. Pero hay una diferencia porque esa diferencia la han armado. Y voy a explicar un poco acerca de esto. Porque en principio estamos hablando, nuevamente vuelvo a repetir, hay que recalcar esto, Adán. No estamos hablando de un problema de doctrina. Aunque en el fondo sí hay un problema de doctrina. Estamos hablando de un problema de términos. Y hay que aceptar de que el término corredentora podría sonarle a alguno por su manera moderna de entender, no por la manera antigua, no por el latín. Entonces podría entenderlo de una manera oscura. Se puede oscurecer, como dice el cardenal, se puede oscurecer el dogma de la única salvación de Jesucristo, del único agente, ¿no? Del único, digamos, redentor que es Jesucristo. El único salvador es Jesús. Y entonces decir que alguien está obrando, ¿no?, en la misma condición que él, está redimiendo, digamos, en paridad de actividad que él, estamos diciendo entonces que está redimiendo, es otro redentor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro, hay que seguir entendiendo un poco acerca de esto. Y entonces quería mostrar un poco esta cuestión porque me puse a estudiar. Entonces, ¿por qué es que cambió la palabra? ¿Por qué la palabra co-redemptris, que viene de cum redemptor, ¿no?, o sea, con el redentor, por qué pasó a ser alguien que está obrando en igualdad de condiciones e igualdad de operaciones? ¿Cuándo vino eso? ¿Desde cuándo llegó esto? O sea, ¿por qué cambió? ¿Por qué devino en otra cosa? Muy bien. He visto más o menos algunos textos, como por ejemplo introducciones a diccionarios, ¿no?, para entender este asunto. Y la cuestión fue la siguiente. Empezó esto, el cambio del entendimiento, ¿no?, empezó a partir de la lengua francesa. En la lengua francesa, o sea, primero, por dejar de utilizar latín, porque en latín no hay problema, en latín no hay ninguna dificultad, en latín no hay ningún drama. El decir cum redentor o decir co-redemptrix no dice que ella esté en igual de condiciones que Jesús. Es más, si el documento se hubiera escrito en latín, porque se escribió en italiano y se ha traducido al español, al inglés, al francés, al alemán, claro, se entiende que está así, pero si es que
el cardenal hubiera escrito el documento en latín, no tendría por qué tener ningún problema, porque el término en latino no es lo mismo que el término en español, o el término en francés, o el término en inglés. ¿Se entiende lo que quiero decir, Adán? Sí. Muy bien. ¿Cuándo empezó entonces en Francia este cambio, esta moda, en el cambio del co, ¿no? Del prefijo co, para no entenderlo, ¿no? Como participación y unión de colaboración, ¿no? Como siempre lo entendió la Iglesia, en el caso de la Virgen, sino para entenderlo más bien como una igualdad de funcionalidades, ¿no? Una igualdad funcional. ¿Cuándo se empezó? A partir de la Revolución Francesa. Con la Ilustración Francesa empiezan a tener un pensamiento ya no vertical, ya no jerárquico, sino horizontal, igualdad. Todos son iguales. Entonces los que hacen también obran igualmente, la igualdad en la condición del trabajo. Entonces ya no hay alguien que obra más arriba y alguien que obre más abajo, ¿ya? Todos obran en igualdad de condiciones. Ruptura con la autoridad, hay igualdad. Entonces de allí, en el francés, ese co ya no es el que te ayuda, no es el que te está unido a ti, ¿no? El que está junto a ti, que estás haciendo tú la redención y te está acompañando, que está junto a ti y que está uniéndose, digamos, en razón de su vida, de su acción interior, ¿no? Que está uniéndose a ti, que eres el único redentor. No es eso, sino es sencillamente alguien que está obrando en igual de condiciones que tú, en igual de funcionalidad que tú. Es un coautor. ¿Se entiende? Es un coautor. Y ahí viene la palabra coautor. El coautor es el autor, o sea, es el que hace un escrito a 2 manos, a 4 manos, perdón. ¿Se entiende? O sea, son coautores. Los dos están presentes. No hay por qué decir que uno es más que uno es... No, son iguales. Igualdad de condiciones. ¿Se entiende? Claro, es como cuando uno escribe un libro, ¿no? Yo puedo ser coautor y de un libro, entonces entre las 2 personas hemos escrito un libro. Así es. Así es. Entonces, ahora, los dos tienen el mismo mérito. Claro. Entonces, esto sucede a partir de ¿cuándo? ¿Cuándo empiezan a aparecer estas terminologías? O sea, empieza a aparecer este sentido nuevo del co, del prefijo co. A partir de casi el 1700, con la Revolución Francesa y con la Ilustración Francesa. Y después en el 1800, casi a finales del 1800, aparece también en el español el cambio. Entonces, a partir de allí, ¿no? Los que están en la lingüística y en la manera de hablar, ¿no? La RAE y demás, empiezan a entender este co, nuevamente digo, en igualdad de condiciones, en igualdad de funciones, y no en unión, en el cum, que es el estar con, ¿no? Sino, de otra manera. Pero el tema es que nadie en el lenguaje jurídico, ni en el lenguaje actual, utiliza el término corredentor. Porque el término corredentor es solamente para Jesucristo. Nadie más. O sea, ni siquiera en otras religiones se utiliza el término redención. Otras religiones en principio no utilizan el término redención, solamente la cristiana, y solamente, por tanto, el término es un término que viene en la religión cristiana. Y entonces no se cambió en principio, bueno, pero concedemos, ¿cierto? Concedemos de que a causa de esa confusión, ¿no? Se ha dado esta situación de que se pueda oscurecer, ¿no? La doctrina, ¿cierto? Muy bien, por tanto, sabemos entonces que para un católico nunca ha habido un pensamiento, o sea, el que ha hablado de la corredención, y hablo de los papas, y hablo de los santos, y hablo de los doctores de la Iglesia, cuando han hablado de la corredención, siempre han hablado de la corredención como cum redentor, es decir, como la que estaba junto al Redentor, como la que estaba unida y colaboradora del Redentor, no como alguien que se ponía en el lugar del Redentor, ¿no? Porque el Papa Francisco dice en algún momento en esa homilía, la Virgen no quiere apropiarse de nada a Jesucristo, de ninguna manera. Los otros pensadores católicos, los otros santos y doctores de la Iglesia y los mismos pontífices habrán pensado de que la Virgen estaba usurpando algo a Jesucristo, de ninguna manera. La confusión la tiene el término, no la doctrina. En principio, nosotros damos buena fe a todo esto, porque están hablándonos del término, no de la doctrina. La doctrina sigue siendo la católica. María es colaboradora, está unida a Jesucristo, participa de la redención como nadie en este mundo, y la defenderemos hasta la muerte a la Virgen María, porque nadie como en este mundo estuvo unida a Jesús en la redención con un corazón que fue perforado, como dice el mismo Evangelio de San Lucas,
ante la pasión de Jesucristo. Nadie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos decir? La doctrina es la doctrina cristiana, católica, de siempre, de toda la vida.